El siguiente programa es apto para todas las edades. No contiene escenas de sexo o violencia. Contiene sistema de closed caption. Muy buenas noches, bienvenidos a Opina Bogotá, el programa El Espacio de debate, de opinión en Canal Capital. Transmitimos en señal abierta y en todas las plataformas digitales. En el canal público de Bogotá hemos abierto desde ya un espacio para que todos ustedes conozcan las propuestas de todos los precandidatos, candidatos a la presidencia de la República, que será elegido el próximo año. Erika Fontalvo, buenas noches. Hola Jessy, ¿qué tal? Muy buenas noches para usted, para todos nuestros televidentes en Bogotá, en Cundinamarca, en el resto del país. Gracias por estar con nosotros en Canal Capital con un poquito de retraso. Ya nos señalará nuestro invitado, el exministro de Defensa, ex embajador de Colombia en Estados Unidos, Juan Carlos Pinzón. Se retrasó por el tema de la lluvia, llueve muy fuerte en la ciudad de Bogotá. Juan Carlos Pinzón es un hombre muy joven. En diciembre, el 22 de diciembre, 2 días antes de la Navidad, por cierto, va a cumplir 46 años, pero ya quisieran muchos tener su hoja de vida. Secretario General de la Presidencia de la República y, como señalaba hace un momento, ministro de Defensa y uno de los cargos diplomáticos más codiciados en nuestro país. Embajador de Colombia en los Estados Unidos, disciplinado, riguroso, viene de familia militar y seguramente de ahí le viene ese estilo, pero sobre todo coherente, franco, frentero, con una posición crítica frente al proceso, frente al acuerdo de paz alcanzado con las FARC, que lo llevó a distanciarse, hay que decirlo, con quien había sido su amigo, su aliado durante los últimos 20 años, el presidente Juan Manuel Santos, y de paso renunciar al partido de la U. Pero ¿quién es este economista que quiere convertirse en el presidente de todos los colombianos? Este es su perfil. Juan Carlos Pinzón Bueno fue considerado por años el hijo consentido y discípulo del actual presidente de Colombia, Juan Manuel Santos. Es economista de la Universidad Javeriana y tiene una maestría en políticas públicas de la Escuela de Asuntos Públicos e Internacionales de Princeton. Empezó su vida profesional en Citigroup, cuando se desempeñó como economista para Colombia entre 1997 y 2000. Luego se vinculó al sector público como secretario privado del ministro de Hacienda, Juan Manuel Santos, entre el 2000 y el 2002. En 2006 dio el salto al Viceministerio de Defensa para la Estrategia y Planeación, cargo en el que estuvo hasta el año 2009, periodo en el cual debió afrontar junto con Juan Manuel Santos, para ese entonces ministro de Defensa, el escándalo de los falsos positivos. Durante el gobierno del hoy presidente Juan Manuel Santos, se ha desempeñado como secretario general de la Presidencia de la República, ministro de Defensa entre septiembre del 2011 y mayo del 2015, y embajador de Colombia ante Estados Unidos hasta el pasado mes de mayo. Fecha en la que la buena relación empezó a hacerse trizas, pues el consentido del primer mandatario, como dicen algunos coloquialmente, pateó la lonchera al criticar a través de Twitter en repetidas ocasiones algunas decisiones del gobierno. Todo empezó con la afirmación que el acuerdo con las FARC había quedado mal hecho y siguió con un llamado de transparencia tras la dejación de armas de las FARC. Esto rebosó la copa del presidente, que días después respondió que la política saca lo peor de la condición humana. Pinzón afirmó que no es ningún traicionero y que no va a entrar en el juego de la política santista ni uribista. Lo cierto es que ya está en la arena política y en la fila para ganar la carrera por la Casa de Nariño. Bueno, ahí está un perfil de Juan Carlos Pinzón. Doctor Pinzón, bienvenido a Canal Capital. Hombre, muy buenas noches. Muchas gracias a usted, a Erika, por tenerme aquí en este programa. Gracias por el espacio. Bueno, entremos en materia. Ha venido usted en las últimas semanas recogiendo firmas a través del movimiento Ante Todo Colombia. Se habla que ya va a superar la cifra de las 800.000 firmas. ¿Cómo ha sido para usted este primer ejercicio electoral de buscar un cargo de elección popular, salir a buscar el apoyo ciudadano? ¿Cómo le ha ido en estas semanas de trabajo intenso por todo el país? Pues muchas gracias. Mire, yo nunca había sido candidato a nada. Luego, el simple hecho de poder salir a la calle, conversar con la gente, escuchar a los ciudadanos, es una magnífica oportunidad. Y eso es lo que estoy haciendo, escuchando, hablando con la gente, preguntándole qué está pensando, qué les preocupa,
en todas las regiones del país. Yo conozco toda Colombia, pero la he vuelto a recorrer en este ejercicio de escuchar a la gente. Y nos va muy bien con las firmas. La verdad, la gente ha sido muy generosa. A esta altura, de verdad, ya superamos esas 800.000 firmas, que es importante. Nos quedan algunos días para seguir avanzando en eso. Pero le tengo un dato. Nosotros hacemos verificación de las firmas. Y esta sí es una invitación que yo le hago a todos los que están en esto. Transparencia ante todo. Manos limpias. Mostrar cómo es que se hace esto. Nosotros verificamos y obviamente aquellas firmas que vamos encontrando, planillas que no sirven, ¿para qué llevárselas a la registraduría? ¿Para qué entregar cosas que no sirven simplemente por hacer volumen? Yo creo que esto es un tema muy importante. Mire que cuando se recogen en ciertos sectores, o en algunos casos hay sectores políticos que dicen, venga, le entregamos estas firmas, normalmente la gran mayoría no sirven. Son planillas, son planes, claro. Entonces nosotros sí estamos haciendo un trabajo serio y pensando en no causarle costos y por supuesto el menor esfuerzo al Estado colombiano, que hoy en día no es tan común como vimos hace 8 días. Estamos pensando en hacerlo en próximos días, yo creo que en los primeros días de diciembre. Estamos evaluando porque obviamente este es un proceso donde se pueden recaudar firmas, donde hay que llevar eso muy ordenado, donde hay que aprovechar para seguir recorriendo el país y conversando, escuchando con la gente. Este fin de semana, por ejemplo, voy al departamento de Nariño, departamento que como ministro de Defensa pasé mucho tiempo allá. Claro, hay un desafío. Sí. Hay un desafío. Oiga, pero antes de que avancemos en las propuestas y en temas que son verdaderamente del interés de la opinión pública, yo sí quería preguntarle al doctor Pinzón, cuando usted se le acerca a la gente lo reconoce, sabe quién es, qué le dice, cuál es el mensaje que le entrega para venderse, porque pues evidentemente hay mucha gente que puede conocer a otras figuras que están en esta arena política, pero dicen, ¿y este muchacho quién es? Pues Erika, la verdad me ha sorprendido que no hay municipio de Colombia, no hay ciudad de Colombia, no hay plaza de Colombia que yo visite y no esté apareciendo una persona que diga, ahí va el ministro de Defensa. Debo reconocer que piensan es en el ministro de Defensa mucho. Claro. Uno que otro dice el embajador, pero la verdad, claro, 90% de las veces es el ministro de Defensa. Muchas veces les digo, oye, yo me fui de 2 años y medio de allá, pero hay una recordación por esa figura, por esa actitud que era en defensa de los colombianos, protegiendo al pueblo colombiano y liderando unas Fuerzas Armadas que era mi deber en ese momento. La gente recuerda eso y ha sido bonito, pero hay gente que no se acuerda ni cómo me llamo. Ministro, ¿y usted cómo es que se llama? Juan Carlos Pinzón. Entonces ahora estamos en ese reto. Pinzón Bueno. Por eso, de que la gente recuerde que Pinzón claro, Bueno existe y que ese soy yo, que era el mismo ministro de Defensa. Porque es un cambio para usted muy fuerte. Ha venido ocupando cargos estratégicos en el Estado colombiano. Y también en el sector privado. En el sector privado, una gran formación académica y ahora convertido en político, en el buen sentido de la palabra, en político profesional. ¿Cómo se siente en esa faceta? ¿Qué le ha gustado y qué qué no le ha gustado? Usted en esa Porque faceta? eso tiene de bueno y de malo. ¿Qué me ha gustado? De verdad, el contacto personal con la gente. Fíjese que como ministro yo recorrí toda Colombia. No hay departamento al que no haya ido, ciudad capital, 320 municipios. Pero quieras o no, uno llegaba con unos esquemas de seguridad, con una presencia un poco, si se quiere, la majestad del Estado, de los cargos. Aquí llega Juan Carlos Pinzón, un ciudadano que llega caminando, conversa con la gente y realmente se sienta uno, tiene el tiempo de tomarse un tinto, de conversar en una plaza con ciudadanos y recibe uno mucha información. Eso me ha gustado mucho. Yo creo que he continuado este proceso de aprendizaje, de conocimiento y de profundización sobre Colombia. Yo lo digo de verdad, dudo que haya otros candidatos que hayan viajado y conocido lo que yo conozco este país. Y además quizá ninguno. Recibe llamadas telefónicas, funciona como call center en ciertos momentos. ¿Cómo le fue con ese ejercicio electoral que ha sorprendido? Porque ha sido una campaña audaz, por lo novedosa, menos. Ha sido una campaña que muestra que usted quiere desmarcarse un poco como de la política tradicional y hacer algo distinto, darle el teléfono celular suyo a cualquier ciudadano y usted por Twitter ya le contesto, deme un momento. Eso, ¿cómo lo ha hecho? Ahí valoro mucho la opinión y la visión del equipo de trabajo que decía, tenemos que poder estar más cerca de los ciudadanos y esta ha sido una gran manera, porque he hablado con cientos de ciudadanos, cientos. Cada vez que tengo un minuto libre prendo el celular, escucho las llamadas, la gente quiere que la escuche. ¿Qué llamada recuerda? El que le preguntó el gel que usa para el pelo. No. Vainazos o algo. 2 llamadas interesantes. Una de una señora en Medellín que me dijo, mire, yo no sé si voy a votar por usted, yo no sé qué voy a hacer en las elecciones, pero necesito que alguien me escuche. Me dice, mi esposo tenía una empresa, la empresa se quebró y estamos desesperados. ¿Qué me recomienda? ¿Qué opina?
La gente necesita hoy en Colombia que la escuchen. Se siente un poco ausente de línea clara, de liderazgo, de para dónde va el país. Y creo que eso ha sido importante. Y por supuesto me han tocado el corazón llamadas, por ejemplo, de la madre de un oficial que me asesinaron siendo yo ministro. Yo cada muerte de mis soldados, de mis policías, la siento como propia. Cada uno de estos muchachos heridos para mí es algo que yo llevaré hasta el último de mis días, porque sé que hicieron todo por amor a Colombia y porque siento una responsabilidad con ellos. Y esta mamá me decía, por favor, me lo dijo así, salve usted la patria, tiene usted el deber de servir al país. Y así me siento yo, más que un hecho romántico en sí mismo, es la convicción de que lo que me ha tocado en la vida no puede ser para nada distinto que servirle a mi patria, servirle a Colombia, y estoy en eso. Pero como dirían las señoras bogotanas, usted lo estaba haciendo divinamente en la Embajada de Estados Unidos, allí en Washington, ejerciendo liderazgo y demás. ¿En qué momento consideró Juan Carlos Pinzón que él tenía que volver a Colombia a servir? ¿Eso estuvo relacionado con el tema del acuerdo de paz? ¿Cómo se venía ya acelerando esa negociación entre el gobierno y la guerrilla en Cuba? ¿Cuándo toma la decisión? Mire, yo me fui pensando que había cumplido con el servicio público y que tenía que pensar en mi familia y empezar también a volver al sector privado, buscar unos ingresos que le dejen algún futuro a mis hijos. Y esa fue la visión inicial. Pero estando allá, se presentaron algunos episodios que me empezaron a inquietar. Uno es cuando se da el tema del acuerdo final y empiezo a leer el acuerdo y me lo leí completico. De verdad que poca gente se lo ha leído como me lo leí yo. Hice un documento de 65 anotaciones a mano alzada, que ahí quedaron para la historia de preocupaciones. Yo no leí eso para preocuparme, pero cada vez que leía sacaba anotaciones. Vengo a el evento de firma en Cartagena y ese día, Erika, tomé la decisión. ¿Por qué? Yo trabajé para que Colombia tuviera paz. Yo hice mi esfuerzo y la verdad, gloriosas las Fuerzas Armadas de la manera como trabajaron. Es más, estoy seguro que todo colombiano quiere la paz, no puede haber una opción diferente. Y quienes tomamos decisiones para construir la paz, lo hicimos con enorme convicción. Pero cuando yo veo al presidente de Colombia en la misma estatura del jefe del grupo más violento que ha tenido el país, yo sí digo, esto no puede ser. Me paré con prudencia, con decencia. Yo no voy a ser una persona que comete actos indignos y menos cuando uno representa responsabilidades. Me retiré prudentemente, pero me fui con un enorme dolor y con la convicción que tengo que actuar para servirle al país. Amo a Colombia, nuestro país es una maravilla, tiene agua, recursos naturales, tiene todo el potencial. Podemos hacer las mejores políticas para llevar el país adelante, pero esto que está pasando, de ver el país fracturado, de ver la economía entrando en recesión y de ver esta confusión en la que estamos todos los días, donde se ve la arrogancia de estas personas, donde no se planificó bien estos asuntos y donde, lo digo sinceramente, ¿cómo era para mí la paz? Nos tragábamos un sapo. ¿Cuál? Se aceptaba que una gente que cometió delitos gravísimos pasaba por una justicia transicional, pero la salida quedaba con los mismos derechos de cualquier ciudadano. El negocio que hicieron fue magnífico, sobre todo los jefes. Se ganaron el mejor plan pensional de la historia. Terminaron con todo tipo de beneficios. Carros blindados, avión privado, como se está hablando en estos días, curules, emisoras de radio, plata del gobierno, plata internacional. Usted se lo dijo al presidente, que era tan cercano. Hombre, yo siempre ha sido con el cercano, presidente ¿sí? Muchas veces, y sobre todo siendo ministro, muchas veces le hice notar cosas. Le hice notar, por ejemplo, que era un error debilitar el accionar de las Fuerzas Armadas. Le hice notar que la agenda era gaseosa, que cualquier cosa cabía ahí. Le insistí que no debilitáramos la lucha contra el narcotráfico porque el país se iba a inundar de coca. Y al final, además, las calles se las iba a tomar el microtráfico, incluso en Bogotá. Yo les digo, yo estoy recorriendo todo el país, recorro los barrios de Bogotá. Esto no es teórico, esto está pasando y está creando inseguridad y está generando preocupaciones y no tenemos buenas respuestas como Estado. Y por el otro lado, ya estando en la embajada, le dije, hombre, me preocupa mucho que esos tribunales no terminen con personas que no tengan la objetividad y la imparcialidad. Si esos tribunales terminan, además de que ya hicieron un tribunal para todos, porque la idea era que eran dos tribunales separados, hombre, con personas que han estado demandando al Estado, persiguiendo a gente de las Fuerzas Armadas, ¿con qué imparcialidad van a
hacer ese análisis. La Comisión de la Verdad que yo veo ahora, a mí sí me sorprende que no hay una sola persona que haya tenido la visión histórica de cómo actuaron las Fuerzas Armadas, de cómo se fortalecieron, de cómo le respondieron al país. No, ahí hay un poco de nombres que no es sino leer las columnas y lo que han dicho, y son críticos, agresivos y muchas veces justificaron lo que llamaban todas las formas de lucha por parte de la guerrilla. Eso tiene a la gente muy angustiada, confundida y molesta. Yo siento el deber de actuar, pero yo no voy a actuar para andar mirando para atrás. Voy a actuar mirando para adelante. O sea, uno podría interpretar que usted rompió con el presidente Santos y va hacia adelante. Hay una ruptura clara en ese sentido. Mire, las generaciones tienen el deber de seguir avanzando. Yo no voy a reinventarme la rueda ni voy a comenzar todo de cero mañana, pero con certeza voy a mirar que el país nos aseguremos que se mueva por la senda correcta, que se mueva hacia los modelos de España, de Corea del Sur, de Singapur, de países que están avanzando. Pero hay otros que nos quieren jalar es para Venezuela, hay otros que nos quieren jalar es para unos modelos fracasados que no le están dando nada a nadie. No hay sino que hablar hoy con las personas que vienen de Venezuela. No son personas acomodadas. Me recuerdo el otro día allá en Cúcuta, en el puente Simón Bolívar, en Villa del Rosario mejor, hablaba con una persona y le decía, ¿usted qué hacía en Venezuela? Me decía, yo manejaba un bus. Le dije, ¿qué? ¿Y se quedó sin empleo? Me dijo, no, es que me pagaban un fajo de billetes así de grande con el cual no podía comprar ni siquiera un mercado. Entonces yo me vengo aquí a hacer lo que sea necesario. El país no puede perder de vista esto. Bueno, y no podemos dejarnos confundir. Pero si usted es electo presidente de Colombia, ¿qué haría con el acuerdo de paz que se suscribió con las FARC? Mire, un presidente no se puede poner a escoger qué leyes le gustan y cuáles no. El presidente de la República tiene el deber de liderar al país y de cumplir la ley y hacerla cumplir. Luego eso es lo primero, yo me voy a dedicar a exigir el cumplimiento de la ley. Esta cosa de que hay caletas que aparecen todas las semanas y no se puede hablar de eso porque es que se molestan las FARC y el gobierno también porque es que ya se dijo que deben entregar las armas. Hombre, eso no es serio. Esta conexidad que hemos visto en el Cauca, en Tumaco o en el Catatumbo, donde uno no sabe si la coca que hay ahí es de las FARC el partido político, es de las FARC la organización que quedó, o es de las disidencias, o son de un grupo nuevo. ¿Usted cree que las FARC tienen una doble agenda? La FARC política, es decir, Timochenko, Márquez y demás, y Gentil, Duarte y Mordisco, que están en Meta y Guaviare en disidencia. Mire, yo no quiero especular sobre las relaciones que puedan tener unos y otros hoy, porque yo ya no estoy informado de eso. Cuando tenía inteligencia precisa, la informaba y además actuaba. Hoy en día, ¿qué perspectiva tengo? De lo que yo conocí, en su momento las FARC tenían el interés de tener unas disidencias. Yo no sé si hoy es todo el secretariado, parte del secretariado, unos de ellos o alguno que mantienen un contacto, pero yo le digo, el señor Gentil Duarte no es ningún aparecido en las FARC. Incluso estuvo allá en La Habana, es el tipo que maneja toda la estructura logística y militar del bloque oriental, que era el corazón de las FARC. El señor John 40 no es ningún aparecido tampoco. El tal John 40 es un tipo que ha manejado todo el proceso financiero de minería y de narcotráfico desde el otro lado de la frontera en Venezuela, para el Mono Jojoy directamente y sucesivamente para los que lo siguieron. Entonces, a uno no le pueden decir que eso es como de la nada. Y a propósito, si no hay relación, ¿por qué no entregan las coordenadas de los campamentos? ¿Por qué no se está hoy creando toda una activación entre precisamente unas organizaciones que ya se desmovilizaron, que quieren entregar toda la información para que el país realmente se limpie? Pues hasta hoy yo no he visto que eso haya pasado. Ojalá pase en algún momento, ojalá alguno de ellos lo haga. Yo tampoco pretendo presumir que todo el mundo está mal o que todo el mundo quiere actuar en contravía. El fallo de la Corte me pareció importante en eso. El fallo de la Corte yo no lo he leído, pero vi lo que se expresó en el comunicado de prensa. Y le formuló recomendaciones a los congresistas. Y le formuló recomendaciones a los congresistas porque el que siga delinquiendo después de la firma, pues no puede tener esos beneficios. Entonces eso sí crea un incentivo muy bueno para que los que realmente quieren estar en esto, y ojalá todos o la mayoría, dejen atrás todo, denuncien, entreguen, muestren caletas, entreguen narcotráfico y demás. Pero los que sigan pensando que puede haber un doble juego, que todas las formas de lucha operan, pero que ahora cambiamos el equilibrio por lo político y menos lo armado, pues tienen que ser puestos en evidencia y pagar sus consecuencias. Esto al colombiano que está en la calle ya no le importa tanto. Al colombiano lo que le ofende, y esto me lo decía una señora en el barrio 20 de julio el otro día que no la voy a olvidar, me dijo, mire, yo soy una vendedora ambulante, a mí me persiguen
por andar haciendo algo que se supone que no es formal. Me persigue la policía, me cobra la pandilla plata por estar acá. El comerciante no le gusta que esté, porque está informal. Ella dice, pero yo no quiero robar, yo no quiero hacer nada diferente a poder llevar una plata para que mis hijos coman. Claro. ¿Y qué me dijo después? Pero entonces, ¿cómo es posible que a mí me persigan y a unos señores que cometieron los peores delitos los premien y les den de todo? Eso lo dijo ella, eso no me lo dijo ningún político ni ningún sector de la oposición. Me lo dijo la señora, es el razonamiento que hay. Bueno, está clara la posición suya frente a lo que ocurrió con el presidente Santos, lo que ocurriría frente a las FARC. Su agenda como candidato, precandidato presidencial, ¿cuál es? ¿Usted qué le propone al país que sea distinto de lo que están proponiendo los demás candidatos? ¿Cuáles son los ejes principales de su propuesta de gobierno? Muchas gracias por eso, porque de eso es que tenemos Exacto, que hablar. vamos a hablar de eso. Pinzón va a gobernar desde el 2018 para Exacto. adelante. Lo que ya pasó atrás, Bueno, pues ¿cuál ya es su oferta de no, gobierno? Primero, Colombia, país de la tecnología, país digital en nuestro gobierno. Segundo, Colombia, país del desarrollo sostenible. Tercero, Colombia, el Estado al servicio del ciudadano y no el ciudadano al servicio del Estado. 4, elevar el rol de la mujer en la productividad y el desarrollo social del país. Y hay unos ejes temáticos. Seguridad sin impunidad. Colombia, país atractivo para la inversión, la generación de empleo y la equidad social. Humanizar la salud. Educación para el trabajo y la tecnología con valores y lucha sin cuartel contra la corrupción. En esto yo no tengo que gritar ni declarar corrupto a todo el mundo. Lo que voy a hacer es lo mismo que hice con las estructuras del terrorismo. Les voy a quebrar el espinazo. Vamos a recoger la inteligencia necesaria, crear un bloque de búsqueda, una unidad de élite que identifique todo esto. Y vamos detrás del que paga, del que recibe, de los testaferros y de los que reciben monedas para callar. Esa es la manera. Eso lo sabemos hacer y lo vamos a hacer. Y voy a mantener la cooperación con los gobiernos extranjeros porque, digamos la verdad, la olla podrida aquí no la destapamos aquí. Ni la destapó nadie en el Congreso, ni nadie de los que grita, ni nadie de los que dice. Se ha destapado todos estos casos desde el exterior. Y es lo que tenemos que hacer. Doctor Pinzón, es decir, de lo que está escuchando de los demás candidatos, precandidatos, ¿hay alguna afinidad? Vargas Lleras, Marta Lucía Ramírez, que pueden llegar a tener discursos similares al suyo. Esto es para preguntarle si usted ha contemplado en una eventualidad ir en una coalición, apoyar a algún candidato en determinado momento, o usted quiere ir completamente solo. Pues mire, yo lo primero que creo es que el país quiere cambio generacional, cambio de costumbres políticas. La mayor parte de la gente que está en esto ya son senadores, fueron candidatos, han tenido todo tipo de cargos de elección y participación política en los partidos. Entonces creo que hay que asegurarnos que esa oferta para el ciudadano que quiere cambio, que quiere algo diferente, que quiere aire fresco, esté. Lo segundo, cambio de costumbres políticas. Por eso estamos haciendo esto de esta manera. Y lo tercero, cambio de clase en el poder. Yo vengo de una familia de clase media, yo no vengo de una herencia, de un delfinazgo político o de la herencia de una fortuna. Yo he avanzado en la vida gracias a la educación que me dieron mis padres, que me permitió estudiar en Colombia, en el exterior, recibir becas, eso sí, trabajo y estudio disciplinado, pero luego también con ofertas laborales que me dieron la oportunidad de, con muchos resultados, muchas horas de trabajo, producir resultados que me fueron dando un camino. Eso es lo que cualquier colombiano debe aspirar. El colombiano que no importa el barrio donde nazca, la ciudad donde nazca, es el sueño que debe poder aspirar. Si me dan la oportunidad, puedo jugar. Entonces yo me he convencido que el país lo que necesita es un presidente que le dé orden. Orden no es autoritarismo, orden es claridad, señales y, por supuesto, firmeza cuando es necesario. Oportunidades. El país necesita oportunidades y transparencia. Por eso usted sabe que yo terminé revelando mi declaración de renta, revelando mi número telefónico, cosa que otra gente no ha hecho. Y lo hago con la convicción que necesito que el país vea qué hay aquí, que conozcan que soy una persona común y corriente, un colombiano más que con su esfuerzo y trabajo ha tenido oportunidades, que es como se debe liderar. Lo último que le diría en esto es, yo respeto a toda la gente que está aspirando. Es más, lo digo, es bueno para Colombia. En buena hora hay gente preparada, gente con experiencia, gente que quiere servir. Yo creo que eso está bien. Entonces, estoy tratando de hacer esto con la mayor tranquilidad, con la mayor conciencia, con cabeza fría
y más bien enfocado en los problemas que ya mencioné antes. Oiga, doctor Pinzón, pues esa forma de ejercer liderazgo que usted quiere es lo que están reclamando, por ejemplo, en Policarpa, Nariño, usted que va ahora para ese departamento, también en Tumaco, que ha sido escenario de una disputa de poder verdaderamente que afecta a las comunidades más vulnerables que están ahí en medio de tantos y tantos frentes. Orden, firmeza, oportunidad es lo que reclaman justamente esas regiones. ¿Cómo va a enfocar? Porque cuando yo pienso en Juan Carlos Pinzón, pienso en seguridad y quizá mucha gente está demandando en el país eso en este momento. Entonces, frente a estas regiones donde están surgiendo nuevas violencias, ¿cuál es la propuesta que usted va a llevar? Porque tiene que ser un equilibrio, ¿no?, de autoridad, pero también de oportunidades para todas estas personas. Le puedo hablar de Cartagena del Chairá, de Tibú, de tantas zonas, del Tarra, del norte de Santander. Esa es una excelente pregunta, Erika, y lo primero es cierto, la gente, como lo hablábamos al principio, me identifica más como el ministro de Defensa, como una persona de ese mundo, pero ahí yo invito a los colombianos a recordar, yo soy ese economista, me gradué con honores de economía, estudié una maestría en economía, luego otra en el exterior becado en políticas públicas y trabajé muchos años, sector privado, en fin, eso ya lo había comentado. Esto para que la gente sepa, mi verdadera profesión, mi preparación es el tema de la economía y yo sé que al colombiano lo que más le duele es su bolsillo, incluso es la mejor herramienta para pacificar un país, para avanzar, por eso tenemos que abrir oportunidades de emprendimiento, obsesionarnos con generar empleo, empleo es la verdadera paz. No olvido el otro día en Ciudad Bolívar, en una de estas actividades que se hacen en este ejercicio, no voy a olvidar una frase muy linda que me gritaba la gente, no nos dé nada, denos educación. No nos dé nada, denos educación, me decían. Eso para señalar lo que la gente quiere es oportunidades. Lo que la gente quiere es que la dejen jugar, que la habiliten para salir al campo de juego. Y eso es muy importante y en eso hay que obsesionarse. Y yo, por lo que me ha tocado en la vida, tal vez siento eso no como un tema teórico, que es obvio para mi formación, sino como una vivencia. Yo sé que ahí está la diferencia. Le diría que en materia de seguridad, claro que hay que tener firmeza. Si no se empoderan las autoridades, si la justicia además no opera, pues lo que hay es un caos y hay indiferencia y empieza a haber la sensación de que cualquiera puede hacer cualquier cosa. Esta sensación de impunidad que hay hoy está matando a Colombia, que el tipo que se roba el celular no le pasa nada, el ladrón de cuello blanco no le pasa nada, el tipo que es delincuente de lesa humanidad tampoco le pasa nada. Entonces el país dice, entonces ¿yo qué hago? Pues hagamos también lo que sea. Hay que cambiar los incentivos. Por ejemplo, el tema de la coca. Yo creo que fue un gran error y insistí en eso. Uno no puede andarle dando plata para premiar al que lo está haciendo mal. Hay que comprarles la cosecha de maíz, de yuca, de fresa, de café. Ese campesino es el que hay que hacerlo motivar para que el que está en la coca sienta que hay presión, que hay que arrancar la coca y que si él se va a la yuca, se va al maíz, va a tener tranquilidad. Lo que no puede pasar es que el que esté haciendo todo esto vea que le pagan al que está en la coca, entonces el que hizo en esas regiones más marginales y más difíciles, pues se fue para la coca. ¿Reactivar fumigación con glifosato? En ciertas zonas será necesario, vamos a ver si es ese instrumento químico u otro, pero lo que el Estado no puede dejar es que pase lo que pasó aquí en los 80s, que casi acaba con Colombia. Entre los 80s y 90s el narcotráfico arrasó con el tejido social, creó corrupción, creó terrorismo, creó violencia, creó paras, creó de todos los males. Al país no le puede volver a pasar eso. Y por eso yo he sido enfático en este tema. Pero también soy el primero en reconocer que un problema de estos no se resuelve solamente con mano dura. ¿Quién dijo? Usted necesita dar señales de autoridad y ejercerla, pero darle a la gente camino, darle a la gente oportunidad. Pero, como buen economista le diría, los incentivos hay que saberlos colocar, porque si uno coloca mal los incentivos, la gente se equivoca, es igual que los niños. Si usted premia a un niño por portarse mal, ¿qué le dice usted al hermanito que se estaba portando bien? Pues se aprende a portar mal. Si usted premia al niño que lo está haciendo bien, el otro chiquito usted le dice, mira hijo, puedes también tener algo bueno, pero pórtate bien. Es el camino, el ejemplo y los incentivos correctos. Doctor Pinzón, a esta hora de la noche quiero que escuche dos preguntas que le formula León Valencia y el senador Juan Manuel Galán. Pues yo creo que el candidato Pinzón es un candidato equívoco porque él pues pertenecía al partido de la U, había participado en el gobierno de Santos y en todos los gobiernos anteriores.
asumiendo una posición pues muy oficial y decide retirarse para ser candidato crítico del proceso de paz, para ser un candidato que intentaba acercarse al Centro Democrático y que el Centro Democrático lo acogiera dentro de sus posibles candidatos. No lo hizo el Centro Democrático y quedó un poco en el aire. Bueno, la pregunta que yo le haría al doctor Juan Carlos Pinzón tiene que ver con una política de Estado fundamental, que son las relaciones exteriores. ¿Cuáles serían los énfasis, cuáles serían los frentes de esa política exterior que él se propondría desarrollar? Bueno, por un lado, un varillazo de León Valencia, una crítica a su posición frente al proceso de paz, a la cercanía que dice León Valencia estaría usted buscando con el Centro Democrático y evidentemente la pregunta clara del senador Galán sobre las relaciones exteriores. ¿Por cuál va a empezar? Pues comienzo con León. No sabía que me apreciaba tanto cuando era ministro porque me da la impresión que no le gustaba nada de lo que decía. Y ahora entonces le parezco que lo hacía divinamente antes y que ahora que soy candidato, entonces no. Yo no he cambiado de posición, León. Usted lo sabe, el país lo sabe y en el gobierno se sabe. Siempre fui enfático en que la paz era algo en lo que creía y creía en una negociación. Nadie hizo más por la paz que las Fuerzas Armadas y el liderazgo que nos tocó ejercer en muchos momentos para producir resultados. Las FARC no se fueron para La Habana ni el ELN para Quito por un acto de caridad o un acto de humanidad. Se fueron porque no les quedó otro camino. Allá los hicimos ir. Lo que pasa es que me he quejado todo el tiempo de que eso se pudo negociar mejor. Y la verdad, ¿sabe por qué me siento tranquilo? Cuando salgo a la calle y oigo al ciudadano. La gente siente que eso se pudo negociar mejor. No podían quedar unos colombianos con muchos más beneficios y derechos que el colombiano común y corriente. Ahí es donde eso había que nivelarlo. Pero no podemos seguir en el pasado. Y yo, más bien, lo que creo es que el próximo presidente de Colombia tiene que ser una persona con carácter propio, pantalones propios, y no puede ser un títere de nadie. Tiene que ser una persona que ejerce el liderazgo, que lo ejerce de manera moderna, que está conectada con el mundo, que cree en la tecnología, que sabe que la economía es el tema y que si hay que ejercer con firmeza la autoridad, pues lo tiene, pero no es el único atributo ni el primero. Hay otra serie de gustos y de candidatos acá, hay unos que están tratando de parecerse a un tipo de persona, otros a otro tipo de persona. En mi caso, yo mantengo esta posición, esta actitud, y sí quiero llevar esa Colombia al futuro. Pinzón va a llevar a Colombia al futuro dando orden, obsesionado con las oportunidades, y eso sí con mucha transparencia, diciendo las cosas como son. Es decir, que si se entregan unas armas, yo digo cuántas son y cuántas faltan, para que quedemos claros en el mensaje. El senador Galán. El senador Galán es uno de los senadores más importantes que tiene el país y ha estado en las comisiones primera y segunda, y la verdad, él merece esa pregunta también porque conoce muy bien los asuntos. Colombia tiene que enfocar sus relaciones internacionales en varias dimensiones. A nivel regional, por supuesto, tiene que ser un líder pacífico y continuar en algo que estamos haciendo muy bien, promoviendo estabilidad y seguridad en el continente. Eso lo hemos venido haciendo ya hace algunos años. Incluso como ministro de Defensa empezamos a entrenar fuerzas militares y de policía de toda América Latina, de otros lugares del mundo, y eso le ha dado influencia a Colombia. Somos factor de estabilidad. Debemos seguir siendo el país ejemplo en democracia. Eso es importante. Está el tema de Nicaragua. Ese no es un tema menor. Poca gente conoce este asunto. A mí me tocó conocerlo a fondo e incluso soy de las personas que marcó una pauta para impedir que Colombia aceptara un fallo que es a todas luces injusto. Pero vamos a tener que analizar cuándo se va a tener que hacer una negociación de límites en ese caso y cómo manejar esto con la altura y la tranquilidad para el país. Frente al tema de Venezuela, allá es una crisis de refugiados. Tenemos que tener una política de refugiados para que eso no se vuelva un problema que se está convirtiendo ya en materia de seguridad y de situación social en el país. Hay competencia hasta por el empleo, entonces la gente está incluso incómoda, pero tampoco podemos desconocer que la gente ya está saliendo con hambre. Pero hay otros temas. Yo tengo un muy buen acceso a los Estados Unidos y voy a seguir teniendo una buena relación con Estados Unidos porque me interesa que nos den dinero, me interesa que nos compren productos como logramos que nos compraran el aguacate, que fue una gestión bonita que hicimos en la embajada. Me interesa que vuelva a subir el presupuesto como logramos cuando estaba en la embajada. Me interesa que llegue más inversión. Y allá hay 2 millones de colombianos cada vez más influyentes que nos deben servir para promover el país. Pero ojo con Asia. Pinzón va a ser el presidente con los ojos en Asia.
Yo voy a ir a la China, yo voy a ir a la India, yo voy a ir a Indonesia, voy a ir a Japón, a Corea del Sur y pienso atraerlos, atraer inversión, a que nos compren productos colombianos, a que nos ayuden. Esos países son hoy los mayores consumidores de alimento del mundo y Colombia es una de las grandes despensas. Tenemos que activar el agro colombiano y tenemos que activar los sectores que producen recursos naturales, pero para que generen valor agregado y ubiquemos nuestros productos en esos mercados. En eso hay que ser agresivo y en esa línea yo voy a estar muy determinado. Habla usted de ese tema que queremos detenernos en ello, aprovechando que usted es economista. Se habla con insistencia de que Colombia necesita una verdadera reforma tributaria estructural, no pañitos de agua tibia, que es lo que se ha venido haciendo, porque la situación de la economía es muy compleja, lo estamos viendo con la industria, con el comercio, con la desaceleración de la economía. ¿Qué tiene en mente para verdaderamente jalonar empleo en esa dinámica de oportunidades que usted plantea y crecimiento en el país, porque es la forma también de garantizar estabilidad para todos? Para darle la razón a su punto, Erika, entre el año 2004 y el año 2014, 2015, Colombia todos los años mejoró en el índice que se llama Haciendo los Negocios o Facilidad para hacer negocios del Banco Mundial, que un poco refleja la competitividad, lo propio en el Foro Económico Mundial. Del 2015 en adelante empezamos a bajar. Eso es un reflejo de lo que hay ahí. ¿Y qué explica eso? Enorme costo tributario, exceso de trámites, inestabilidad jurídica, cambio de reglas de juego permanente y corrupción y ausencia de funcionamiento de la justicia. Esos elementos están haciendo que Colombia pierda competitividad y cuando los inversionistas comparan países dicen, no, hombre, Colombia es un gran país. Y cuidado el que diga que no, este es el paraíso terrenal, este es el mejor país de la tierra. Amo mi patria y sé que tenemos todo para hacerlo mejor. Pero si no trabajamos, si no corregimos esto, pues vamos a perder con otros, como está empezando a pasar con Perú, con Chile, con Panamá, con México, para hablar de América Latina. En este punto, yo le diría que yo voy a hacer una gran política antitrámites, voy a digitalizar los trámites del gobierno. Ese es cuando yo digo, voy a convertir a Colombia en un país de la tecnología, la primera decisión es del gobierno en trámites. Por el otro lado, emprendimiento, capital semilla público. Necesitamos que más gente que quiera arriesgar y ser empresario lo puede hacer con capital del Estado o con capital privado, pero que existe esa posibilidad. Hay que financiar el fracaso, eso es lo que hacen las grandes economías del mundo, porque del fracaso viene el éxito. Entonces hay que trabajar en ese tipo de temas para que tengamos muchas más empresas, muchos más empresarios y muchas nuevas innovaciones. Pero en el tema fiscal, que es vital, además de hacer un esfuerzo en infraestructura tecnológica, infraestructura logística, el país tiene que revisar la calidad del gasto público. Estamos dando subsidios donde de pronto no se necesitan y estamos dejando de dar subsidios donde de pronto sí se necesitan. Colombia es un país donde más del 60% de las personas en edad de tener pensión no tiene pensión. Entonces estos son los verdaderos temas graves. Los discapacitados en Colombia, por ejemplo, no reciben ningún beneficio y cuando uno va a los estratos más bajos, eso es una carga muy fuerte para familias que merecen una atención, además porque para mí el tema de los discapacitados tiene además un tema de orden personal y de convicción absoluta. Y por el otro lado, hay que mirar el tema de evasión. Según cifras internacionales, Colombia tiene una evasión de cerca del 40% del potencial de recaudo. Entonces tenemos que hacer, antes que cobrar nuevos impuestos, crear toda una agencia nueva haciendo análisis de lo que llaman hoy Big Data y ir detrás de un poco de evasores. Pero luego está el tema tributario. Yo no voy a ser el irresponsable que sale y dice, porque conozco la economía, esto yo lo he estudiado, pues fui profesor de economía 8 años, Erika, entonces yo sería un irresponsable en salir a decirle a la gente, el día que yo llegue bajo todos los impuestos, primero la gente no me cree, la gente sabe que eso no es verdad, el presidente no puede hacer eso. Y segundo, esto hay que hacerlo bien. ¿Cómo hacerlo? Hay que darle una señal clara al país desde el primer día que llega el presidente Pinzón, que se lleva esa reforma, y esa reforma tiene una aplicación escalonada a partir del año 2020, 21 y 22. De modo que en el primer año hacemos reacomodos fiscales, hacemos un esfuerzo antievasión, la economía se activa y empieza a crecer a más del 4,5%, buscando un horizonte entre el 5 y el 6% para el final del gobierno, pero en ese incremento de recaudo y mejor uso de los recursos públicos, lucha contra la corrupción, no podemos dejar seguir perdiendo tanta plata,
ahí podemos empezar a bajar el impuesto a la renta para dejarlo en los niveles que lo tiene Chile, de modo que seamos competitivos para el 22, y el IVA, se puede ir expandiendo la base, pero con un IVA general único del 10-12%. Eso lo vamos a hacer seriamente y con toda la claridad, pero estimulando sectores. Mire que hablaba el otro día con Ricardo Hausmann, el gran profesor de la Universidad de Harvard, que hoy en día incluso nos critica a los colombianos. Dice, ustedes los colombianos son muy buenos para estar en todas las listas internacionales, pero no han logrado crear una dinámica al estilo Malasia, al estilo Tailandia en este momento, que España, que cambian un poco el juego. Yo le voy a apostar a eso. Yo voy a crear zonas económicas especiales con focos especializados en el tema agroturismo, el tema minero energético, forestal y ciertos sectores industriales, y vamos a potencializar todo lo que podamos hacer por este país. Empleo, empleo es la obsesión del presidente, oportunidades, empleo. Bueno, ahí están las propuestas del doctor Juan Carlos Pinzón. Se nos empieza a acabar el tiempo, doctor Pinzón, para despedirlo. Le vamos a nombrar aquí unos personajes y usted nos los describe con una palabra. Empecemos, dada su experiencia como embajador en los Estados Unidos, con Obama. Un hombre inspirador. Donald Trump. Un hombre conectado con el pueblo. Álvaro Uribe. Fue un gran presidente. Juan Manuel Santos. Fue un jefe muy importante para mí, una persona a la que le tengo gratitud. Germán Vargas Lleras. Fue el vicepresidente de Colombia. Marta Lucía Ramírez. Una muy buena funcionaria, de muchos años, de muchas carteras. Gustavo Petro. Un exalcalde de Bogotá, no muy exitoso. Timochenko. Un criminal de lesa humanidad que está en proceso de ir a la justicia y de asumir una serie de responsabilidades. Veamos si es así. Y esta sí es de sí o no, de acuerdo a su plan de ser un presidente de la tecnología, de llevar al país por esa senda. ¿Uber sí o Uber no? Uber sí, pero hay que regular las cosas. Uno no puede tampoco dejar... Mire, los cambios de choque, y en esto la gente de comunicaciones y de estrategia a mí me critica porque a veces me dice hay que decir sí o no porque la gente quiere oír sí o no. Yo digo, mire... Nosotros queremos oír acá hoy sí o no, porque es que los problemas son serios. Vale. Y venga, le digo, uno no puede oponerse a la tecnología y a las oportunidades que trae la tecnología, y yo creo en eso, pero uno tampoco puede desconocer que hay unos procesos que hay que hacer para que todo el mundo se conecte. En las ciudades donde funciona Uber, funciona divinamente, pero uno no puede perder de vista que queda un poco de gente que hay que balancear también en el servicio. O sea, sí, pero regulado. Taxis. Sí, pero regulado. Y vale, haciendo listo. eso bien ordenadito. Bueno. De modo que no haya ventajas. Bueno, listo, doctor Pinzón. Muchas gracias por estar acá en Canal Capital. Hombre, muchas gracias. Un placer de verdad estar hoy aquí. Y pues muy generosos. Me han dado mucho tiempo y me han dejado comentar de todos los asuntos. No hablamos mucho de Bogotá, pero ojo con el Metro de Bogotá. Desde niño estoy esperando que hagan metro. ¿Pero le gusta el metro? De presidente, hay que asegurarnos que Bogotá tenga metro. No solo que hagan la primera línea, pero sino comprométase a garantizar la segunda al menos. Ejecutando, ya tiene visto bueno, ya va rumbo a la licitación. Hay que hacer el metro. Hay que hacerlo. Esto no, el país no puede seguir esperando y hablando. Listo. Y cada alcalde que llegue, no más, hagamos el y metro. La segunda línea y hagamos. Y la segunda línea, sí, exacto. Bueno, Erika. Vamos a trabajar por eso. Gracias, Erika. Oye, sí, muchísimas gracias. Y este es Juan Carlos Pinzón, y me parece muy importante, muy valioso, no solo un tema de seguridad, también de economía, porque lo tiene claro. Bueno, gracias, doctor Juan Carlos Pinzón, por estar con nosotros, y a todos ustedes, muchas gracias por esta primera semana donde tuvimos a Claudia López, Piedad Córdoba, Juan Carlos Pinzón. La próxima semana estará con nosotros Jorge Robledo, estará Sergio Fajardo y bueno, y más candidatos, porque vamos a darle un espacio para que todos vengan al canal público de la ciudad y expresen sobre todo sus propuestas. Ustedes tienen que tener la información para tomar la mejor decisión de cara a las elecciones del próximo año. Muy buenas noches.